ya la conocen, de haberla estudiado en otras materias, pero bueno, hoy lo vamos a ver completito, ¿sí? Recordemos que es una infección crónica, granulomatosa, causada por el Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen, que afecta principalmente la piel y el sistema nervioso periférico, aunque en su forma extendida, la lepra lepromatosa, afecta también órganos internos, vísceras, ¿sí? Pero la piel y el sistema nervioso periférico están siempre afectados. Recordemos que el Mycobacterium leprae es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, de localización intracelular, se multiplica dentro de los macrófagos de la piel, o sea, los histocitos, y también de los nervios en las células de Schwann. Se lo puede hallar en las erosiones, úlceras y secreciones nasales de los pacientes que tienen lepra. Esto es importante ya que por esta vía puede contagiar diseminando al medio bacilos que pueden durar viables hasta una semana. No puede ser cultivado, pero puede ser inoculado con éxito en armadillos, ratones y monos. Cualquier duda me pregunta. Acá les presento el bacilo de Hansen con una tinción de Ziehl-Neelsen en la que se pueden observar esa forma bien de bacilo y la cantidad que hay en este pequeño preparadito. Es una enfermedad infecciosa, pero de periodo de incubación muy prolongado. Se dice que es la menos infecciosa de las enfermedades infecciosas y tarda muchísimo tiempo, digamos, en prender en un huésped, ¿sí? Como les decía antes, hay reservorios naturales también, como armadillos, chimpancés y monos mangabey, y la transmisión, como les decía, se realiza principalmente a través de las secreciones respiratorias de la mucosa nasal. En el proceso de transmisión debe estar presente obviamente el inóculo, o sea, en este caso un paciente con lepra. Debe haber una convivencia estrecha y prolongada, con un gran tiempo de exposición, y por otro lado juega un gran rol la resistencia del huésped, ya que hay una gran proporción de personas, alrededor del 95% de la población, tiene resistencia al bacilo de Hansen. O sea que hay un 5% aproximadamente de pacientes que son susceptibles de ser infectados. Cuando hablamos de lepra, a veces uno dice la lepra es una enfermedad del año medieval, no sé, de la época de, no sé, miles de años atrás. No, la lepra existe, hay mucha lepra en el mundo. Hubo una campaña hace unos años atrás en la cual se pretendía con la OMS erradicar la lepra para el año 2000, y bueno, ese propósito no pudo llegar a ser concretado. Hoy en día hay lepra en todos estos países que están viendo aquí. Los que están en rojo son los que tienen mayor cantidad de pacientes infectados, y los que están en amarillo, en el cual está nuestro país, es porque tienen lepra, aunque no tienen tanto como en otros lugares, ¿sí? En Argentina la incidencia oscila entre 300 a 400 nuevos casos por año. Se dan principalmente en zonas endémicas, como sobre todo el noreste, el noroeste y el centro del país. Hay una gran cantidad de pacientes, sobre todo en las provincias de la Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, y menos en Córdoba, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. Un dato de color, bueno, la ley de lepra se lanzó en el año 85, y en ese momento se eliminaron los leprosarios, que eran
instituciones dedicadas a albergar a los pacientes con lepra como a manera de aislamiento de estos pacientes. Con el advenimiento del esquema de tratamiento de la OMS, que produce una especie de chaleco químico para estos pacientes que dejan de ser infecciosos, se pudo eliminar a los leprosarios donde vivían recluidos por toda su vida, ¿sí? Hay uno muy conocido que existió en General Rodríguez, que es el Instituto Sommer, que hoy en día, digamos, ya no es más un leprosario, sino que actúa a manera de un centro de salud. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad se realiza identificando y cuantificando los bacilos a través de la biopsia cutánea, en la cual se pueden hacer no solo hematoxilina y eosina para ver la reacción que produce el bacilo en los tejidos, sino también la presencia del bacilo a través de coloraciones como la de Ziehl-Neelsen. Y la baciloscopía consiste en hacer escarificaciones, o sea, se hacen raspaditos de la nariz, de la mucosa nasal, a veces de la piel o de lesiones del paciente, y eso se extiende en un portaobjetos, se hace tinción y se observa la presencia o no del bacilo de Hansen. Y también se pueden hacer los llamados índices bacteriológicos que se utilizan no solo para el diagnóstico, que es la baciloscopía, sino para el seguimiento del tratamiento. Y ahí se pueden observar cuánta cantidad de bacilos hay enteros y cuántos hay fragmentados, ¿sí? Y eso está hablando de la respuesta del paciente al tratamiento. Entonces, a mayor cantidad de bacilos fragmentados, mejor es la respuesta al tratamiento que tiene el paciente. Eso se llama índice bacteriológico. Ok. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, el test de la lepromina es una reacción intradérmica, también llamada como reacción de Fernández y Mitsuda, que consiste en inyectar 0,1 centímetros de lepromina y se lee a las 48 horas y a los 21 días. La que se lee a las 48 horas se llama reacción de Fernández y la que se lee a los 21 días la reacción de Mitsuda. ¿Y esto qué nos muestra? Nos indica la resistencia inmunológica de una persona a la infección. Si esa reacción es positiva, indica que la persona ha tenido primero contacto con el bacilo y segundo que responde a ese antígeno. O sea, lo reconoce y es capaz de producir una reacción contra el bichito. No tiene utilidad diagnóstica, porque lo único que nos dice es que tuvo contacto con el bacilo y si lo reconoce que tiene reacción. Pero sí tiene una importancia pronóstica, por lo cual, y ya después vamos a ver cómo esto tiene que ver, nos habla del grado de inmunidad que tiene el sujeto y por lo tanto nos da una idea de cómo va a responder, cómo va a, digamos, desenvolver su infección con el bacilo de Hansen. También se puede hacer PCR hoy en día para hacer el diagnóstico. Quiero explicarles este cuadrito, que es un poco el kit de la cuestión de la enfermedad. Si entienden esto, entienden todo, ¿sí? A ver, podemos decir que la lepra tiene dos polos, un polo T o tuberculoide y un polo L o lepromatoso, ¿sí? En estos dos extremos están las formas clínicas tuberculoide y lepromatosa que tienen que ver con un polo de muy buena inmunidad, como es las pacientes del extremo tuberculoide, y los de muy baja inmunidad, como son los lepromatosos. O sea, cuanto mejor va a ser la inmunidad del sujeto,
mejor va a poder luchar contra la infección y más va a tender a localizar el bacilo, o sea, a ponerle un freno, un límite que hace que las lesiones sean de menos cantidad, con límites más netos, con una histopatología que tiende a producir una inflamación localizada, generando granulomas, ¿sí? Tendiendo a encerrar al bacilo, y por lo tanto, en general, van a ser formas más benignas. En el otro polo, en el polo lepromatoso, la inmunidad no existe prácticamente. El bacilo hace lo que quiere y se expande por todos lados. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar formas clínicas con cantidad de lesiones diseminadas, con lesiones que tienen límites muy poco netos y con invasión no solo a la piel, al sistema nervioso periférico, sino también a los órganos internos. En el medio de estos dos polos de mejor y de peor inmunidad está el grupo dimorfo en el medio, que se llama dimorfo o borderline, que encierra a su vez tres grupos. Borderline, que son los que están en el centro, digamos propiamente dicho, los borderline tuberculoides y los borderline lepromatosos. Estos tres tipos de clínica que vemos aquí se llaman dimorfos porque son prácticamente inestables y difíciles a veces de encasillar perfectamente en uno o en otro, sino que van a veces cayendo en un momento hacia el tuberculoide, en otro momento hacia el lepromatoso, a veces se quedan estables en el medio, pero es un grupo muy dinámico que puede, digamos, según cómo esté su estado general, nos va a llevar para un lado o para el otro, ¿sí? Acá en el medio vemos en el cuadrito, este cuadradito que está abajo, la lepra indeterminada. La lepra indeterminada es la forma de inicio de la lepra, ¿sí? Es la puerta de entrada a la lepra. Y dependiendo, digamos, de la inmunidad del sujeto, va a después derivar en alguna de estas formas clínicas, ¿sí? Pero siempre entra a través de esta forma indeterminada. ¿Vamos bien por ahora? ¿Sí? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué puede suceder a la luz de lo que les expliqué recién? En contacto con una persona infectada y después de un largo tiempo digamos, de contacto con esa persona, el 95% de la población es capaz de abortar la infección. O sea, es resistente al bacilo de Hansen y por lo tanto no se va a enfermar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este 5%? Después de un largo periodo de incubación, termina en lo que llamamos la forma de entrada a la lepra, que es la lepra indeterminada. Hay un porcentaje de estos pacientes que cura espontáneamente. No se sabe por qué, pero bueno, su inmunidad se recupera y cura espontáneamente. Y hay otro grupo que va a terminar en los grupos anteriores. Los grupos, acá introduje otra sigla que es PB y MB. Acá está, bueno, tuberculoide, borderline, borderline lempromatoso y lepromatoso. Estas son las formas que se consideran tuberculoides, borderline y lepromatosas, ¿sí? Que son paucibacilares, cuando la cantidad de bacilos es menor, o multibacilares. Esto es para que después cuando veamos el tratamiento se divide para las formas paucibacilares y multibacilares. Se consideran paucibacilares las tuberculoides y multibacilares todas las demás.
¿Vamos bien? Sí, sí, Sí. perfecto. Ok, entonces, en función de la resistencia, que puede ir desde muy buena hasta muy mala, nos vamos a encontrar con resolución espontánea, formas subclínicas, que son esas que se infectaron pero se curan solas, y después vienen las formas pausibacilares, que serían la lepra indeterminada, Mitsuda positiva, o sea, las formas de inicio, pero que tienen una buena respuesta a la infección por el bacilo, o sea, son Mitsuda positivas, ¿se acuerdan que es la reacción que, digamos, responde al bacilo, o sea, puede luchar, lo reconoce y lucha contra él? Acá se incluye a la lepra neural. Nosotros no vemos esta variedad de lepra, se ve más que nada en la India. Se llama lepra neural pura. Generalmente carece de lesiones cutáneas, o sea, hay solamente afectación neural y se considera que también es pausibacilar. Y la lepra, o sea, tuberculoide, tuberculoide, todas estas entran dentro de las pausibacilares. Mientras que la indeterminada Mitsuda negativa, la borderline tuberculoide, la borderline lepromatosa y la lepra lepromatosa se consideran multibacilares para el tratamiento. ¿Mm? Me hago una pregunta. Sí, Eh, entonces, los que tienen resolución espontánea también serían Mitsuda positivo. claro, seguro. Sí, ok. O sea, porque si tienen respuesta, Es porque reconocen es al porque tienen vacío. resistencia, entonces tendrían que ser Mitsuda positivos. Exacto, Ok, sí o sí. gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, la lepra indeterminada, ¿sí? Que es la forma de inicio de todas las variedades de lepra. También se llama forma maculoanestésica. Y la vaciloscopía puede ser positiva o negativa, ¿sí? Y la Mitsuda también. ¿Por qué se llama maculoanestésica? Porque generalmente vemos una mácula, generalmente es hipopigmentada, pero a veces puede tener un color pardo, de bordes más o menos netos, dependiendo de su Mitsuda, digamos, ¿sí? Pero si le tomamos la sensibilidad, vamos a ver que tiene alteraciones de la sensibilidad, porque está alterado el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos algo caliente, algo frío, una agujita y le decimos, ¿qué siente? ¿Siente calor? ¿Siente frío? ¿Toco o pincho? Entonces ahí podemos determinar si en esa mácula hay alteraciones de la sensibilidad. Si una mácula tiene alteraciones de la sensibilidad, probablemente eso sea lepra hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Perdón por las fotos que yo voy a mostrar en esta clase, son fotos muy viejas de cuando yo era residente en el Hospital Muñiz y ahí veíamos lepra muchísima. Nunca más vi lepra después que me fui del Hospital Muñiz y estas son fotos que eran sacadas con cámara, en ese momento no había cámaras digitales, así que son resultado de años de tecnología atrasada que están en esta clase, ¿sí? No, no hay problema, doctora. ¿Se me Bueno, escucha? sí se escucha perfecto. Ah, ok. Quería preguntarle, Sí, dijo que esa mácula hipopigmentada con alteración de la sensibilidad va a ser lepra hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí, dijo. Ok. sí. Si vos tenés una mancha eh, y le tomás la sensibilidad y tiene la sensibilidad alterada, es un diagnóstico altamente sospechoso de lepra, ¿sí? Bien. Gracias. También, como les decía antes, la lepra indeterminada
Según el estado inmunológico del sujeto, y que después va a derivar en alguna forma clínica del espectro de la lepra, podemos encontrar pacientes que tienen una sola manchita, o pacientes que tienen muchas manchitas, como este caso, que tienen manchitas por acá, manchitas por acá, manchitas por acá arriba, ¿sí? Y ven que los límites son muy poco netos, ¿sí? Como que cuesta verlas. Bueno, eso está hablando también de la inmunidad de este sujeto y nos va a hacer pensar que probablemente, si no la tratamos a tiempo, esta lepra puede derivar en una lepra lepromatosa, ¿sí? Bueno, hablando... Perdón, Perdón, me hago una pregunta. Sí, dale. No, pregunta Lula, pregunta. No, justo esta es la diagnóstico diferencial porque dije, ¿cómo lo diferencia un vitiligo? Así que calculo que ahora Y viene. bueno, el vitiligo no tiene alteraciones de la sensibilidad. Si vos tenés, o sea, una cosa es una mácula hipopigmentada y otra es una mácula acrómica, ¿sí? La hipopigmentada, o sea, el vitiligo en general son máculas acrómicas, ¿sí? O sea, no hay pigmento. Y salvo que se esté repigmentando porque le estás haciendo algún tratamiento, y ahí en general repigmentan a partir de los folículos pilosos remanentes, o sea, vas a tener un puntillado marroncito, como si fuera en huevo de tero, sobre la mácula acrómica, ¿sí? O a veces repigmenta a partir de los bordes, y entonces se va cerrando la plaquita, ¿sí? Pero bueno, podés pensar a veces que un vitiligo puede ser una lepra. Cuando ves muchos vitíligos te das cuenta que no es muy, digamos, no es tan parecido, ¿sí? Los sitios de afectación del vitiligo son bastante clásicos, ¿viste? Los dedos de las manos, los sitios peribucal, periorificiales, ¿sí? Es bastante simétrica, sí tiene sus diferencias. Y no tiene alteraciones de la sensibilidad. Más difícil a veces puede ser la pitiriasis versicolor, que es bastante poco definido a veces los colores y los límites de las lesiones, y la extensión de las lesiones a veces puede ser mayor o menor, y te podría hacer sospechar. Pero bueno, le haces un micológico y te fijas si está la malacesia o no está la malacesia, y ahí resolvés el problema, ¿sí? Y la pitiriasis alba también es bastante, digamos, sospechosa a veces de otro tipo de cosas, pero la pitiriasis alba, no sé si la vieron, es una eczematide acromiante, o sea, se ve en los chicos o en las personas con tendencia atópica. Es una eczematide que se observa como una hipopigmentación, sobre todo en la cara, a veces extendida, pero más que nada en la cara, ¿sí? Y sobre todo en chicos atópicos o personas atópicas. Y no tiene ningún otro tipo de sintomatología. Pero bueno, son las cosas más comunes como para poder pensar cuando uno tiene una mácula hipopigmentada y hacer diagnóstico diferencial. Siempre tomar la sensibilidad, preguntar de dónde es oriundo el paciente, de qué zona viene, dónde vive, dónde vivió, qué contactos tiene, si tiene antecedentes familiares de enfermedades de la piel. Todo eso es importante para poder hacernos un cuadro de situación, ¿sí? Vamos entonces a empezar a ver... Ay, perdón, ¿te puedo hacer una consultita de la indeterminada? ¿Sí? Entonces, la forma puede ser pausivacilar o multivacilar, dependiendo de la inmunidad del paciente. Exacto, sí, Ok. sí. Vamos a la lepra tuberculoide, que es el caso, digamos, del extremo de buena inmunidad, ¿sí? En esta forma clínica va a haber afectación de piel y sistema nervioso periférico. Lo que produce generalmente es una mononeuritis múltiple. Los nervios más afectados suelen ser el facial, el cubital, el mediano, el radial, el popliteo externo y el tibial posterior. Y el compromiso puede ser
sensitivo, motor o mixto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la afectación neural del paciente en un primer momento, cuando no hay todavía lesiones tróficas? Y bueno, tenemos que palpar los troncos nerviosos, donde se palpa el facial, donde se puede ver el cubital, el mediano, ¿sí? El cubital, por ejemplo, lo palpás en el surco epitrócleo olecraniano, acá en el codo, ¿sí? Y lo van a palpar engrosado, ¿sí? Lo mismo el tibial posterior, atrás de la prominencia de la tibia, de acá arriba, atrás de la pierna, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí se palpa el tronco nervioso, ¿sí? Y si están engrosados, podemos sospechar que hay afectación de esos nervios. Y por otro lado, tomando la sensibilidad en esos territorios, ¿sí? Pero a veces puede ser el compromiso solamente motor, y bueno, y no hay alteración tanto de la sensibilidad. Y después la presencia de lesiones tróficas, ¿no? Si hay lesiones tróficas, que ahora se las voy a mostrar, también es una comprobación de que la alteración nerviosa está presente. Bueno, en este grupo de pacientes, la vaciloscopía siempre va a ser negativa y la Mitsuda va a ser positiva. O sea, esto es bien definido. Yo tengo una lepra tuberculoide, la vaciloscopía tiene que ser negativa y la Mitsuda positiva, si no, no es tuberculoide, ¿sí? Ok. Así que si yo le hago una escarificación de la nariz o de alguna lesión al paciente y me da negativa, no quiere decir que no tiene lepra, ¿sí? Quiere decir que a lo mejor puede tener una lepra tuberculoide, ¿sí? Sí, ¿puede repetir lo de el compromiso de los grandes troncos nerviosos? O sea, que se siente, ¿cómo es? No entendí esa parte. Sí, de que a veces para poder también identificar si tiene compromiso nervioso, podemos palpar estos nervios que te puse acá en los lugares donde es posible palparlos. Les doy el ejemplo, por ejemplo, del cubital que se palpa en el surco epitrócleo olecraniano que está en el codo acá. ¿Ven? ¿Me ven a mí? Bueno, ahí vos podés palpar el cubital. Y si lo notás es porque está engrosado. Y si está engrosado es porque debe estar afectado, ¿sí? Lo mismo podés hacer con otros troncos nerviosos. Por ejemplo, el tibial posterior que se palpa en la eminencia de la tibia al costadito de la rodilla, y lo podés palpar ahí. Si lo encontrás es porque está engrosadito y eso te está hablando de que puede haber En la una fase poplitea. inflamación. En la fase poplitea. No No, es. creo que el canal maliolar. ¿Cómo se llama acá en la prominencia esta de la tibia que está acá al costadito? Ay, no me acuerdo, perdón, chicos. ¿No es en el canal maliolar donde pasa con el paquete oscuro nervioso para el pie? Puede ser Sí, también. Hay muchos lugares, eso lo tienen que repasar, dónde palpar los nervios periféricos, pero bueno, no O me sea, acuerdo. es como sitios donde se expone el nervio. Exacto, los canales por donde pasan los nervios, y ahí se pueden palpar y ver. Si está engrosado, quiere decir que está inflamado, y eso quiere decir que, digamos, hay una cierta afectación por parte de la lepra. Y- Es una manera más de Ah, exponer el compromiso nervioso, no solamente viendo si tiene alteración de la sensibilidad o dificultad motora, sino también podés palparlos, ¿sí? Buenísimo, gracias, ahí lo entendí. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Este es un paciente con una lepra tuberculoide. Ven que tiene escasas lesiones, no hay mucha afectación aparente, y la lesión es bastante neta, bastante concreta, digamos. Uno puede ver acá una placa, que seguramente si le tomamos la sensibilidad probablemente está alterada, ¿sí? Entonces,
¿Qué nos habla? Tiene pocas lesiones, o sea, poca cantidad de lesiones. Lesiones de color bastante neto, o sea, bien claro el color, bien marcado el borde. Todo eso nos habla de que el paciente es capaz de ir circunscribiendo la patología y no deja que el bacilo se expanda por todos lados y haga lo que quiera, ¿sí? Eso es lo que podemos, digamos, extraer, extrapolar de estas formas que son bien como netas, definidas. Uno puede decir, bueno, sí, acá hay una placa, una mácula, una placa, ¿vale? Que habría que palparla para ver, pongámosle maculoplaca para decir algo, para describir la lesión, de un color eritemato parduzco y de bordes bastante netos, ¿sí? En esta paciente. Lo mismo acá hay un borde bien neto, ¿sí? No es que vea tantas lesiones, son lesiones generalmente pocas. Acá también, un borde bastante neto, ¿sí? Esto se ve en la tuberculoide, ¿sí? Tuberculoide. Si yo le hago a este paciente una baciloscopía, me va a dar negativa y la Mitsuda me va a dar positiva, ¿sí? Puede haber compromiso nervioso periférico, que produce la atrofia, en este caso, de los músculos interóseos. Van a producirse, la atrofia de los interóseos hace que se vean fositas entre los dedos, porque el músculo se atrofia y la mano queda como con hundimientos entre los deditos por la atrofia de los músculos, ¿sí? Y va a haber alteraciones de la sensibilidad seguramente. Doctora, Sí, eso, lo del atrofia muscular pasa si hay compromiso motor del nervio. sí, claro, sí. Ok. Bueno, acá también se ve, quiere mostrar, y en este caso ya es como muy avanzado porque esta alteración nerviosa periférica produjo, ¿cómo se dice? Mutilaciones, no me sale la palabra. Bueno, Autoamputaciones. sí, se pierden partes de los deditos, ¿sí? Porque las personas no tienen alteración de la sensibilidad, entonces se queman, se pinchan, se infectan, bueno, tienen un desastre, ¿sí? Puede ocurrir que en esos procesos pierdan partes de un dedito, de un desastre, ¿sí? Y esta pobre mujer tiene ese tipo de problema. ¿Me hago una pregunta? Sí. En caso de tomar biopsia de la lesión, ¿en qué parte de la lesión se hace? O sea, ¿se toma en el centro, En en la cualquier periferia o parte es que igual? vea que está afectada, o sea, donde hay alteraciones de la piel, ahí le tomas una biopsia. Ok. Esta es una foto, bueno, bastante mala, pero lo que quiero ver, quiero que vean es esta lesión acá, chiquitita. Esto es un nene chiquito, y tenía solo esto, ¿sí? Un pequeño nodulito en el párpado inferior. Bueno, esto se llama lepra nodular infantil. Es bastante frecuente de ver en los niños, por eso se llama lepra nodular infantil. Se observa como única lesión, es benigna. A veces se dice que se cura sola, es una forma benigna, ¿sí? Se ven en chicos de zona endémica, generalmente con parientes infectados, pero son chicos de buena inmunidad y que tienen buen pronóstico. Ahora, una vez que uno detecta este tipo de lepra, igual la tiene que tratar, no tiene que esperar que resuelva sola, ¿sí? Cuando uno tiene un diagnóstico de lepra, tiene que hacer un tratamiento. Y esto se considera parte del espectro tuberculoide.
Bueno, y acá hay una biopsia de una lepra tuberculoide en la cual pueden ver en la dermis, ven que la epidermis no tiene demasiadas alteraciones, la capa córnea, el estrato mucoso, la capa basal, está bastante respetada, pero en la dermis hay un gran compromiso con un infiltrado inflamatorio y la presencia de estos granulomas, ¿sí? Con algunas células gigantes, ¿sí? A ver. Miren esta célula gigante que es preciosa, que está acá. O sea, ven cómo el organismo responde a la presencia del bacilo tratando de localizarla, de ponerle una empalizada periférica y decir, hasta acá llegaste, no te dejo pasar, ¿sí? Eso está hablando de que la persona tiene cierta capacidad de respuesta. Es un tuberculoide, entonces se llama tuberculoide porque hay granulomas también tuberculoides, ¿sí? Con presencia de células gigantes. ¿Vamos a la dimorfa? Recordemos que es un grupo inestable, o sea que hoy puedo ser un BB y mañana puedo ser un BL o un BT, ¿sí? Y también acá están afectadas la piel y el sistema nervioso periférico. Y acá vemos estas lesiones que ven acá, que ya son un poco más extensas que la lepra indeterminada y la tuberculoide. Y como ven, tienen bordes más o menos difusos. Esta que se ve acá en el hombro tiene recortes de piel sana en el medio. ¿Llegan a verlo? Acá también. O sea, acá hay un compromiso, pero acá hay recortes de piel sana en el medio, ¿sí? Ok, eso se llaman lesiones en recorte de hostia. ¿Ven cómo tiene estas áreas de piel sana, ¿sí? Hay un borde más o menos neto. Vamos viendo. Ok. Ven que hay una mayor extensión en el compromiso, mayor cantidad de lesiones. Estas en recorte de hostia, acá, acá. Miren esto, bastante típico, acá, acá. Y a veces aparecen estas lesiones tróficas por compromiso nervioso periférico, ¿sí? Que los pacientes se lastiman, se ulceran y ahí empieza toda la cascada de necrosis y ulceración de estas partes del cuerpo, que suelen ser las manos, los pies sobre todo. Y bueno, y terminan produciendo también por una falta de trofismo muscular, deformación de los pies, o sea, el pie se transforma en su forma normal, pierde digamos, al no tener trofismo muscular se aplasta, bueno, adopta una forma distinta que se llama también pie de Charcot. Hay atrofia de los interóseos, como les decía antes, ven cómo se deprime el huequito ahí entre los dedos. Puede haber ulceraciones, ¿sí? Y, bueno, pérdida de falanges. Bueno, diagnósticos diferenciales de las úlceras tróficas de los pies, muchas veces por otras causas, por ejemplo por neuropatía diabética, o polineuropatías alcohólica o paraneoplásica, una sífilis terciaria, una enfermedad vascular periférica también nos puede dar un mal perforante plantar. Así que bueno, si tenemos solo eso, tenemos que, digamos, diferenciar de otro tipo de cosas, que a veces también se pueden asociar a la lepra, porque no quiere decir que un paciente
leproso no pueda tener diabetes, o no pueda ser alcohólico, o no tenga también dificultad vascular periférica. Así que a veces las cosas se pueden mezclar, ¿sí? Vamos a la lepromatosa. Bueno, acá, piel, mucosas, nervioso periférico y vísceras se agrega, ¿sí? No hay límite para esta variedad. El bacilo hace lo que quiere. ¿Qué órganos pueden estar afectados? El riñón, el hígado, el vaso, los ganglios, el testículo y el ojo, ¿sí? Predomina el compromiso visceral sobre el sistema nervioso periférico. La baciloscopía acá va a ser siempre positiva y la Mitsuda negativa. ¿Vamos bien? Bueno, acá aparece la lesión elemental típica de esta variedad, que es el tubérculo, ¿sí? Que son estos llamados lepromas. Los lepromas son tubérculos, o sea, son lesiones más bien dérmicas, de infiltración de la dermis, y que clínicamente se pueden ver más que palpar, que es la diferencia con el nódulo, ¿sí? El nódulo uno lo palpa más que lo ve, ¿sí? El tubérculo se ve más de lo que se palpa. Si uno lo palpa no va a notar demasiada cosa, no hay demasiada infiltración en general, aunque sí hay un poquito, pero el nódulo uno, digamos, a veces no lo ve, pero toca y nota una induración profunda, ¿sí? No es el caso. Esto es dérmico. El nódulo es hipodérmico, ¿sí? Y esto resuelve dejando cicatriz, a diferencia de una pápula, ¿sí? Esto va a dejar una cicatriz. Bueno, y ven la profusión de las lesiones, ¿sí? Acá hay tubérculos por todos lados, ¿sí? Acá, 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 acá. Hay La muchas. cicatriz es por ser dérmico. Claro, exacto. Miren qué distinto este tipo de leproma del otro, ¿eh? Pero esto es un leproma, esto es una lepra que se llama lepra de Weil, es una variedad de lepra, no importa para ustedes, pero también podemos ver este tipo de lepromas. Esto se ve más en pacientes que han iniciado tratamiento y bueno, y es como una expresión de una lepra resistente al tratamiento, entonces hay que dar esquemas antibióticos específicos. Se llama lepra de Weil. Bueno, y esto es la presencia de lepromas en algunos sitios clásicos que afecta la lepra en estos casos, que es el pabellón auricular, ¿sí? Esto se llama oreja en badajo de campana porque produce la infiltración por la lepra esta pelota acá en la parte inferior del lóbulo de la oreja, que se llama embadajo de campana porque parecen las pelotas que salen de la campana por abajo, que es el badajo, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es una infiltración de las cejas. Ven que la señora se las ha pintado porque ha perdido sus cejas, ¿sí? Es porque el bacilo afecta también no solo los nervios periféricos, sino los anexos cutáneos, entonces suele haber falta de pelo, tiene falta de pestañas también, eso se llama madarosis, ¿sí? Hay afectación con lepromas de la nariz y puede haber caída de la pirámide nasal por infiltración del cartílago. Hay lepromas acá en la frente. Todo esto conforma lo que se llama facies leonina. Acá vemos otro leproma. Muchos lepromas. Son tubérculos. Ahí tienen uno más cerquita. Y acá vemos otras facies leoninas, ¿ven? Tubérculos infiltrando las cejas, con caída de la cola de las cejas, afectación de las
de las pestañas, ven que está engrosado, ahí están los lepromas ahí. Esto es madarosis, la infiltración de las orejas, con la oreja en badajo de campana, la pirámide nasal, con caída de la pirámide seguramente va a haber perforación del tabique, los lepromas acá en la frente. Esto se llama facies leonina, típica de los lepromatosa. Otra vez aquí el badajo de campana, la pérdida de las cejas, la caída de la pirámide nasal, las pestañas. Acá hay una afectación del facial, pero ven la falta de cejas, de pestañas. ¿Mm? Lepromas. Lepromas, madarosis, lepromas, lepromas. Más lepromas. Llenos, ven como la profusión de lesiones, acá no hay límite, está todo afectado. Y también va a haber lesiones tróficas, porque también está afectado el sistema nervioso periférico. Puede haber úlceras, mal perforante plantar, úlceras. Ahí ven la madarosis, ven los tubérculos en el borde libre de los párpados, hay infiltración de los anexos y caída de la pestaña. ¿Mm? Acá también, bueno, hay una afectación nerviosa periférica. Ah, bueno, y acá ven la biopsia. ¿Acá qué ven? ¿Ven granulomas? No. 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 Está todo difuso, está todo infiltrado por los bacilos y la inflamación, los bacilos, perdón, los histiocitos cargados de bacilos. ¿Sí? Histiocitos cargados de bacilos. No hay granulomas. No hay límite para esto, está todo, el infiltrado es difuso. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Ok. Bueno, hasta aquí digamos, la clínica básica de la lepra, ¿sí? Ahora, ¿qué puede ocurrir en la lepra también? Los llamados brotes reaccionales. ¿Qué son estos brotes reaccionales? Son episodios agudos intercalados en la evolución crónica de la lepra. O sea, yo tengo un paciente con una lepra lepromatosa y de pronto en su evolución se manda un brote reaccional. ¿Qué quiere decir? Que de un día para el otro empieza a tener algo distinto en su cuadro clínico, que ahora vamos a ver qué puede ser, que sale de lo que es su lepra típica, clásica, habitual de todos los días, ¿sí? Y hay dos tipos de brotes reaccionales, los que se llaman de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1 son mediados por la inmunidad celular y los de tipo 2 por la inmunidad humoral. Vamos a hablar de los de tipo 1. Esto se da en pacientes dimorfos y pueden ser dos tipos, o reacción reversal o de mejoramiento de la inmunidad, esto se llama upgrading, o por el contrario, una reacción de degradación o empeoramiento, que se llama downgrading o también lepromatización aguda. Bueno, a ver, yo tengo un dimorfo, ¿no? Un dimorfo, un bebé, borderline, que de pronto, por alguna situación desconocida, se le mejora la inmunidad y de pronto empieza a reconocer más al bacilo. ¿Y qué hace? Empieza a luchar contra ese bacilo.
Ok, tratando de, digamos, de empezar a ponerle un freno. Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, qué bueno, genial, está subiendo la inmunidad. No, no es bueno, porque en esa reacción de querer controlar al bacilo, se produce una respuesta inflamatoria tal que puede llevar a secuelas irreversibles en los tejidos, sobre todo en el tejido neural, ¿sí? O sea, se arman, digamos, reacciones severas inflamatorias que pueden jorobar más que beneficiar al paciente. Y hay que tratarlas, ¿sí? Por el contrario, si por alguna situación a ese pacientito le bajan las defensas, va a tender a lo que se llama una lepromatización aguda. O sea, de pronto ese poco freno que tenía, poco o mucho, se le transforma en nada. Y de un día para el otro se llena de lepromas y tiene una reacción aguda intercalada en ese transcurso crónico que tiene la lepra. Bien. O sea, acá tenemos una borderline que de pronto hizo una reacción de tipo 1 de upgrading. O sea, empezó a querer limitar mejor sus lesiones y ven acá como adopta un color más definido, unos bordes más netos, en una paciente que por ahí estaba con sus lesiones en recorte de hostia, que venía tranquila, y de pronto un día aparece con este tipo de lesiones, ¿sí? Doc, Sí, pregunta, esto es en los borderline, no en la lepra lepromatosa. en los borderline se dan, sí, sí, exacto. Gracias. Y así como tenía este tipo de cosas en la piel, también podemos tener la misma inflamación queriendo, digamos, luchar contra el bacilo en los nervios. Y ahí es cuando aparecen también los problemas de neuritis aguda en estos casos. Bueno, y acá tenemos el famoso downgrading. Este era un borderline que de pronto, de un día para el otro, se nos apareció así, ¿sí? O sea, hizo un downgrading, o sea, una lepromatización aguda, ¿sí? De pronto, el bacilo se liberó. Ahí también, a veces se generan estos como verdaderos gomas porque se ulceran, ¿sí? Está lleno. Lo mismo este señor que apareció con estos lepromas, ¿sí? Acá mire el párpado, ¿sí? Acá, acá. Bueno, hasta ahí las de tipo 1 que eran por la inmunidad celular. Ahora vamos a las de tipo 2 que son brotes reaccionales por activación de la inmunidad humoral, ¿sí? Humoral. Y se pueden dar en los pacientes lepromatosos o borderline lepromatosos. En ese grupo se dan, ¿sí? Y son de 3 tipos. Eritema nodoso, eritema polimorfo o fenómeno de Lucio. A ver, acá hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? O sea, en este grupo la inmunidad comprometida es la inmunidad humoral. Entonces hay una reacción antígeno-anticuerpo. Cuando esa reacción se produce en la hipodermis, vamos a tener un eritema nodoso. Cuando la reacción se produce en la epidermis, vamos a tener un eritema polimorfo. Y cuando la reacción se produce en los vasos, vamos a tener una vasculitis, que en este caso se llama fenómeno de Lucio. Doctora, la molesto si lo puede repetir de nuevo, por Sí. favor. Esta variedad de reacción, de brote reaccional de tipo 2, es de afectación de la inmunidad humoral, por lo cual hay un choque antígeno-anticuerpo
que se puede dar a distintos niveles. Puede ser a nivel hipodérmico y en ese caso se va a traducir por un cuadro de la aparición en el transcurso de la lepra de ese paciente con la aparición de nódulos en los miembros inferiores que constituyen lo que se llama eritema nodoso. Y eso es porque la reacción se produjo a nivel de la hipodermis. Cuando la reacción se produce a nivel epidérmico, el cuadro clínico va a ser de un eritema polimorfo. Y cuando la reacción se produce a nivel de la pared vascular, nos va a generar una vasculitis y esto se llama fenómeno de Lucio. Además, podemos tener otro tipo de compromisos, como cuadros neuríticos severos, orquitis, epididimitis, artritis e iridociclitis, el famoso ojo rojo. Y estos son todos cuadros severos que requieren, además del tratamiento básico de la lepra, un tratamiento específico para cada tipo de reacción. En general es con corticoides y algún otro tipo de cosa particular que ya se los voy a contar. Bueno, acá tenemos un eritema nodoso. Acá hay lepromas, ¿sí? Pero estos son un paciente lepromatoso, ven que tiene lepromas. Pero de pronto empieza a tener nódulos. O sea, uno lo palpa, por ejemplo, acá, y está duro abajo, ¿sí? Hay zonas duras, están induradas, hay nódulos. Eso es un eritema nodoso. Y a diferencia del eritema nodoso clásico que se ve en las piernas, o sea, de la rodilla para abajo, el eritema nodoso de la lepra puede afectar cualquier parte, o sea, es atípico, se llama eritema nodoso atípico, porque puede haber nódulos no solo en las piernas, sino en los muslos, en los brazos, en cualquier parte. Acá hay nódulos, si uno lo toca, esto es duro, es profundo, son nódulos, ¿sí? Exceden el límite de la rodilla, es atípico, se llama eritema nodoso atípico. ¿Mm? Ay. Acá es más típico, esto es lo que uno puede ver, esperar ver en un eritema nodoso típico, bueno, de la rodilla para abajo, más frecuente en las mujeres, con esta evolución contusiforme, ¿sí? Si uno lo palpa está durito, como si tuviera moretones en la pierna, bueno, eso es un eritema nodoso típico. En la lepra se puede ver así, pero más frecuentemente se ve en forma atípica, o sea que excede el límite de las rodillas, puede haber nódulos en cualquier parte. Y también se pueden ulcerar los nódulos, ¿sí? Bueno, y acá vemos un eritema polimorfo, a ver qué fea foto, acá. Ay. Bueno, el eritema polimorfo, no sé si tuvieron la clase ya. ¿Tuvieron? De... ¿Eritema polimorfo? Yo no recuerdo, no. Bueno, No, Pues, o sea, lo bueno, comentaron en una cuento un clase, poquito. ¿Estaría pero dentro de qué no. clase? Farmacodermias, Es lo que se llama multiforme también, ¿no? claro, multiforme también. Ah, Sí, lo vimos. Es lo mismo, sí. Bueno, Ah, sí, esa la tuvimos. bueno, el eritema multiforme de la lepra es igual a cualquier otro eritema multiforme, ¿sí? Hay lesiones en escarapela, ¿sí? A veces puede haber ampollas, ¿sí? Costras, por eso es polimorfo, ¿sí? Porque hay eritema, hay escarapelas, hay ampollas, hay costras, o sea, hay de todo un poco, ¿sí? Eso es un eritema polimorfo. Acá también, bastante polimorfo, con lesiones en escarapela, ¿sí? Y acá tenemos una vasculitis.
O sea, cuando la reacción antígeno-anticuerpo se da en la pared vascular y se produce una verdadera vasculitis, que puede ser gravísima, porque puede haber úlceras, o sea, los vasos llevan a una necrosis del tejido, y puede haber necrosis en un territorio extensísimo en los pacientes. Ven las úlceras que tiene ahí. Miren la necrosis que puede producir. Las ulceraciones terribles. Son casos extremos, chicos, que solo se ven en el Hospital Muñiz y no sé si ahora se siguen viendo, pero bueno, se los muestro porque los tengo. Necrosis, todo por vasculitis. Acá tenemos el ojo rojo, iridociclitis, ¿sí? Ven un paciente lepromatoso con caída de la cola de las cejas, le faltan las pestañas y vemos el compromiso ocular. Esto requiere un tratamiento urgente porque puede llevar a la ceguera, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Pasamos al tratamiento y ya falta poco. Doctora, Sí, yo tengo una consulta. sí. Estos brotes que se dan, como que el paciente queda ya en ese estadio y sigue su enfermedad, o puede como... Tenemos tratamientos, gracias a Dios. Ah, ok. O sea, tratás el brote. Sí, sí. Ahora se los voy a explicar, ¿sí? Bueno, el tratamiento de la lepra es farmacológico, o sea, y esto reduce la morbilidad, previene las complicaciones y erradica la enfermedad. Es un tratamiento propuesto por la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años y es lo que se utiliza a manera de protocolo en todos los centros capaces de atender lepra. Se utiliza el mismo protocolo y está difundido en todo el mundo, o sea, es mundial, ¿sí? Y gracias a Dios, gracias a esto, se pudo detener muchísimo la morbimortalidad de estos pacientes y controlar todas las secuelas terribles que venía dejando esta enfermedad. Bueno, hoy en día podemos decir que la lepra se trata y se cura, digamos, ¿sí? Se cura la lepra. Bueno, a ver, para tratar la lepra tenemos que identificar primero si el paciente es pauci o es multivacilar, y eso se los di en el cuadro que vimos al principio. ¿Se acuerdan? Las formas pauci-vacilares eran la tuberculoide, la indeterminada baciloscopía negativa, Mitsuda positiva, ¿sí? El tratamiento de las pauci-vacilares promedio dura 6 meses, y consiste en darle dapsona 100 miligramos por día no supervisada y rifampicina 600 miligramos por mes supervisada. ¿Qué quiere decir esto? A los pacientes que uno identifica como leprosos requieren un control estricto a partir de un centro de salud mensual. Se cita a los pacientes y si no vienen se los va a buscar a veces, ¿sí? Sobre todo en áreas endémicas, para tratarles mensualmente con una dosis de rifampicina que se la das en el consultorio en tu presencia para que la tomen, y le das al paciente, esto se lo da el Estado, la dapsona para que la tome todos los días en su casa. Cuando hay resistencia a la dapsona, se puede dar clofazimine de 50 a 100 miligramos por día. Los multivacilares, aproximadamente 2 años o hasta negativizar baciloscopías. Y el tratamiento consiste en dapsona 100 miligramos por día no supervisada, clofazimine 50 miligramos por día no supervisada, y rifampicina otra vez 600 miligramos supervisadas por mes, y clofazimine 300 miligramos supervisadas por mes. La OMS recomienda 1 año de seguimiento para los paucivacilares y 2 años para los multivacilares. Esto es muy teórico y orientador,
pero en realidad, o sea, nosotros los damos, o sea, se daban hasta negativizar vaciloscopías por completo, hasta, digamos, tener un control total de las lesiones del paciente, y se hace un seguimiento a largo plazo también, ¿sí? ¿Qué pasa con los episodios reaccionales? O sea, además de todo lo que les dije, que es el tratamiento básico de la lepra y que eso no se suspende, se trata el episodio reaccional además. ¿Cómo se trata? Con prednisona, 40-80 miligramos por día durante 5 a 7 días y disminuir lentamente durante los 3 a 6 meses siguientes. Clofazimine como ahorrador de corticoides y talidomida específicamente para el eritema nodoso leproso en una dosis de 100 a 300 miligramos por día, teniendo en cuenta que las mujeres en edad fértil no se les puede dar. ¿Conocen la talidomida? Es un antiinflamatorio que se utilizó hace muchos años, se introdujo como un tratamiento para creo que era la hiperemesis gravídica, no estoy segura, bueno, y produjo un desastre en esa generación de niños con focomielia, ¿sí? Así que está totalmente prohibida su uso. Es una medicación de estricto control, o sea, uno no puede ir a la farmacia y comprar talidomida, o sea, esto te lo tiene que dar el gobierno. Para hacer una receta de talidomida tenés que tener un diagnóstico de lepra, del eritema nodoso leproso o alguna otra cosa que requiera talidomida, y obviamente te piden hasta el certificado de nacimiento del paciente para que te den la talidomida. Pero es muy efectiva para el eritema nodoso leproso y se utiliza. Así que bienvenida a la talidomida para esto. Lo otro, Bueno. La prednisona, una Sí. pregunta, perdón. ¿Se da independientemente de qué tipo de episodio sea, reaccional, tipo 1, tipo 2? Sí. Sí, para evitar la inflamación tremenda que genera tanto en uno como en otro episodio reaccional, porque si no, viste, van a la secuela seguro, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá tenemos un lepromatoso lleno de lepromas, y este es el mismo señor después del tratamiento, ¿sí? Miren lo que es. Bueno, esto es para que vean que hoy en día la lepra no es tampoco, o sea, lo que era antes, ¿sí? Esta es una enfermedad bíblica. Se ha identificado la lepra como un castigo de los dioses, ha pasado por todas las etapas de la evolución humana como algo tremendo, y gracias a Dios hoy en día podemos decir que se puede tratar, y tenemos la esperanza de que algún día podamos erradicar la lepra, si Dios quiere, ¿sí? Así que tengan presente siempre la lepra, piensen en lepra. Había una campaña hace unos años que decía piensen en lepra, porque nosotros vivimos en la capital federal. Yo desde que me fui al hospital Muñiz nunca más vi una lepra, ¿sí? Pero uno va al interior, va a ciertos lugares. Hay que pensar en lepra, porque si no, no nos acordamos que existe esto. Y cuanto más precoz es el tratamiento, podemos evitarle al paciente una vida desgraciada, ¿sí? El tratamiento de esto también les quería comentar que esto siempre obvio es en equipo: oftalmología, ortopedia, otorrino, cirugía, neurocirugía, neurología, rehabilitación. Y también el paciente, o sea, los contactos del paciente se monitorean. Cuando uno descubre un paciente con lepra, se cita a los familiares, a los contactos, se le hace vaciloscopía, se le hace Fernández-Mitsuda, ¿sí? Los niños se deben monitorear para detectar esa lepra nodular infantil. Así que hay que estudiar a todo el medio donde ellos conviven. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado así? Yo no, fue bastante clara la clase, gracias. Bueno, vamos a ver un toquecito, algunos casos para que practiquemos un poquito a ver si entendieron, y ya estamos.
A ver. Mm, bueno, a ver, quiero ahora escucharlos a ustedes. A ver, resulta que yo estoy atendiendo en el medio del, digamos, del Chaco, del impenetrable, y veo un chico con esto en la espalda. ¿Y qué puedo pensar? Sería una mácula hipopigmentada. La revisaría para ver el tema de la sensibilidad, si tiene Sí, o bien. no. Ok. Tiene bordes definidos. Bueno, Es la única. entonces, es la única. Bueno, ¿y qué le haces No, a podríamos partir descartar una pitiriasis también, una versicolor, una pitiriasis alba. Hacerle por ahí un micológico, un cultivo y ver si no tiene la presencia del hongo. Bien, bien. Igual es medio grandota para hacer una versicolor, que suelen ser más chiquititas. A veces se arminan formando grandes áreas, pero tienen un aspecto un poquito diferente. Esta es Habría que hacer hipopigmentada, no es biopsia. acrómica, para diferenciarla de un vitiligo, ¿sí? La vitiligo sería bien blanco eso, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Y qué más? Ok, tiene alteración de la sensibilidad. Yo, o sea, le digo, ¿toco o pincho? Y me dice, ay, no siento nada. No sé, ¿me tocaste? Ah, no me di cuenta. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Y la biopsiaría para confirmar si es lepra. Hacer una vaciloscopía, aunque puede dar negativa, como que eso no era diagnóstico. ¿Qué más? Y un Mitsuda. 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 Muy bien, perfecto. Y ahí podemos ver, ¿qué podemos esperar si este paciente tiene solo esta plaquita y ninguna otra? ¿Qué podemos esperar de la vaciloscopía y el Mitsuda? Vaciloscopía negativa y Mitsuda positiva. Y en ese caso, ¿qué podemos esperar en la evolución de este paciente? ¿Para qué lado podría llegar a ir? Porque esto era la puerta de entrada, ¿no es cierto? La indeterminada es la forma de entrada a la enfermedad, pero todavía no llegó a manifestarla en su totalidad. ¿Qué podemos esperar en un paciente que tenemos esta forma de entrada de enfermedad? ¿Para qué lado podría llegar a ir? No podría o resolver o ir a una lepra tuberculosa, ¿no? Digamos, las Podría ir a que cualquier lado, ¿no era? abortan no llegan a esta, ¿sí? Las que llegan a esta es porque Okay. son O sea, susceptibles. estas no resuelven. Estas no resuelven solas, no. Pero si yo tengo una Mitsuda positiva y una vaciloscopía negativa, ¿para qué polo te parece que el paciente podría llegar a evolucionar? Al tuberculoide. Claro, ¿qué me está diciendo? Que no tiene bacilos y que tiene buena respuesta al bacilo, ¿sí? O sea, que tiene una Mitsuda positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hace una lepra, ¿para qué lado probablemente vaya? Para una tuberculoide. Claro, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno. Pero, Hasta que llamamos, o sea, al paciente profe, sí, le detectamos la lepra y decimos, bueno, tenemos que ver a tu familia, ¿sí? Y viene la abuela y tiene esto en la piel y la cola. ¿Qué hacemos? Perdón, una compañera tenía una pregunta. sí, No sé si- gracias. Ahí Y está. era de la anterior. Perdón, sí, no te escuché. El inicio de la lepra es por definición vaciloscopía negativa con Mitsuda positiva. No,
La lepra de inicio es la indeterminada. Sí. Y la indeterminada puede ser con baciloscopía positiva o negativa y Mitsuda positiva o negativa. Depende del paciente. Pero todos entran por la indeterminada. Claro, en el caso de tener la baciloscopía positiva, vas a sospechar que va a tener las formas más agresivas. Exactamente, ¿sí? Y probablemente no tenga una sola mácula anestésica, debe tener probablemente más de una, o sea, y va a tener la Mitsuda negativa, y, o sea, ¿entendés un poquito eso o no? Si Sí, no entendés, perfecto. decime, hasta que lo No, que entiendas. yo tenía como que pensé que era siempre baciloscopía. No, cualquier cosa, no importa, está bien. No, entendí. no. La forma de entrada a la lepra es la indeterminada. Y depende del estado, o sea, de la inmunidad del sujeto, qué forma clínica después va a llevar adelante, ¿sí? O sea, es variable. ¿Sí? Ay, no lo escucho. Sí, Bueno. no, tengo la compu lenta, pero sí entendí. Perdón, sí. Aparte leí mal mi apunte, lo tenía bien. Bueno. Bueno, estábamos con la abuela del chico que vino antes, ¿no? Que tiene esto en la cola. No, y sí, hace un montón que lo tengo ahí, sí. Bueno, ¿y qué hacemos con esta señora? ¿Qué se les ocurre? ¿La conducta no es la misma de hacer biopsia y una intradermorreacción? Pese a que Sí, ya orienta más a lepromatosa o indeterminado, no, perdón, borderline o Borderline. dimórfico. a ver, ¿por qué borderline? Porque son, ya por lo menos en una foto se ven dos lesiones en sitios bastante cercanos. Sí, son las únicas dos que tiene. A ver, ¿cómo son los bordes de esta lesión? Están Más definidos. difusos. Son bien netos, ¿sí? Bien, uno puede identificar precisamente que tiene dos placas ahí, ¿sí? Se le ven bien esas plaquitas. Eso habla de tuberculoide, ¿sí? Ah, Eso es bien tuberculoide. Si no, los límites van a ser una cosa así, ¿No sería borderline tuberculoide por tener dos o no? no. Ok. No, o sea, Claro, porque son solamente dos que tiene un montón. sí, puede tener más de dos y ser tuberculoide también, ¿sí? Pero en general suelen ser más escasas que cuando un paciente tiene una lepra lepromatosa que está lleno de lepromas, ¿sí? O sea, pueden tener varias lesiones, pero no son 1000, ¿entendés? O sea, son más localizadas y bien definidas, con bordes netos. Y si yo le hago una biopsia a esta señora, ¿qué voy a encontrar seguramente? granulomas. Granuloma, muy bien. Perfecto. ¿Y acá qué vemos? Esta es la mamá del chico. Hay lesiones que no están muy definidas, ¿no? Puede ser. Bien, sí. ¿Cómo se llamaban esas lesiones? ¿Te acordás? Algo de recorte de hostia. Sí, muy bien. Tienen un borde externo más o menos neto y adentro tiene áreas de piel sana en el medio, ¿sí? Eso se llaman en recorte de hostia. Y hay bastantes lesiones, bastante extendidas, ¿sí? Ok, ¿esto qué sería? Así a simple vista, ¿qué podríamos sospechar? La lepra, no, la borderline. Perfecto, muy bien, una lepra dimorfa. Las lesiones en recorte de hostia son típicas de la lepra dimorfa, cualquiera de ellas, ¿sí? Y recuerden que es un grupo inestable, que hoy puede ser B, mañana T o después BB, ¿sí? Es muy inestable. Los polos son muy estables, pero el medio
No. Bien. Y acá, ¿qué vemos? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaba esto? Una Una lesión úlcera. ulcerada. Sí, es una úlcera. Cuando está en el pie, en la planta, se llama malperforación. Muy bien. ¿Mal ¿Y qué cosa? por qué? ¿Y por qué se produjo esto? ¿Qué pasó ahí? Al perder la sensibilidad se fue ulcerando y nada, se produce el impresionante parito. Bien, muy bien. Y también hay alteración, ven, de la forma del pie. Es un pie deformado. ¿Por qué? Porque no tiene trofismo muscular, no lo sostiene nada, esto se deforma, se pierde su arquitectura normal porque no hay trofismo muscular, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿y diagnóstico diferencial acá con qué cosa? Con diabetes. Diabetes. La neuropatía diabética, muy bien. ¿Qué otra cosa? Sífilis. Perdón, no escuché. ¿Qué dijiste? Sífilis. Ah, sífilis terciaria, muy bien. ¿Qué más? Polineuropatía en alcohólicos. Perfecto, excelente, muy bien. A ver, ¿quién me describe esta frase, estas facies que es del abuelito del chico? A ver. ¿Qué ven ahí? A ver. Yo veo a este señor, me viene a ver porque le duele la cabeza. Y de pronto lo veo que tiene esa carita. ¿Qué tengo que pensar? A ver, ¿de dónde viene este señor? A ver, yo vengo del Paraguay. ¿Eh? Vengo del Paraguay, pero me vengo a atender acá. Es un clásico, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos tiene que llamar la atención? A ver, Las orejas. ¿qué es lo que le pasa a esa oreja? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Abajo en campana. Bien, muy bien, llena de lepromas, ¿sí? Todos esos tuberculitos que están ahí. Bien, ¿qué más le ven? También le faltan las cejas. cejas. Bien, hay infiltración Cejas, de la la piel y nariz. los anexos, ¿sí? Las pestañas Bien. también. Las pestañas, muy bien. ¿Cómo se llamaba eso? Madarosis. Madarosis. Madarosis, ¿sí? Muy bien. ¿Y acá qué hay? También. Lo mismo, leproma. Más caída de la pirámide nasal con perforación del tabique seguramente. Acá a la frente, miren todo esto lleno de lepromas. Bueno, ¿y esta facies cómo se llama? Algo de leonina. Facies leonina. Facies leonina. Bueno, ¿y esto que ven acá, qué les hace pensar? Si yo toco esto y es duro, ¿qué puedo sospechar que hay acá? Que es algo profundo, más que... No duro. Bien, Eritema nodoso. de tema nudoso, muy bien. ¿Y eso qué podía ser? En una paciente, por ejemplo, esta era la abuelita que tenía las placas. No, me confundí, no es la abuelita, es la tía. A ver, y de pronto viene con esto en las piernas. borderline que tuvo reacción antígeno-anticuerpo hipodermis. Y un episodio de tipo 2, eso humoral. Puede ser un eritema nodoso leproso, podría ser. En este caso es bastante típico porque está de la rodilla hacia abajo, pero habría que revisarla un poquito a ver si no tiene nódulos en otra parte. Y cuando hay un eritema nodoso atípico es muy sospechoso, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, se finí. No sé si tienen alguna pregunta o consideración o alguna cosa. ¿Cómo era el nombre propio de
de la cara que habían dicho antes. Facies leonina. No, antes de eso dijeron algo. A ver, Bueno, no, ¿qué? no importa. ¿Lo No de sé si las será pestañas? Las puede pestañas, ser. madarosis. Ah, ok, Madarosis se llama. Cuando se pierden las pestañas por infiltración con lepra, ¿sí? ok, gracias. No de nada. Bueno, creo que a las 10 tienen clase con el doctor Cordero que les va a dar enfermedades de transmisión sexual.